Bueno, qué honor. Gracias por esa presentación, Alba, y gracias por invitarme también a este evento fabuloso. Antes de empezar, quiero chequear si se escucha bien, si se está escuchando correctamente, bien. Y voy a estar mirando un poquito acá abajo porque vamos a hacer una actividad un poco interactiva. También quiero ver si se ve acá, tengo como algunos dibujitos, algunas cosas ahí volando. Si pueden chequearme, Alba, si haces un ok, es que está todo bien. Bárbaro. Bueno, gracias por esa presentación. Para sumar a quién soy en esta presentación, agrego también que utilizo los pronombres él, ella, ellas, según corresponda. Como dijo Alba, estoy en Buenos Aires. eh, y representando también a los pueblos originarios de la Argentina, como ser los guaraníes, los diaguitas, los mapuches, entre tantos otros que existieron y coexistieron acá en Argentina y en Sudamérica antes de la colonización española. Eh, bueno, no me voy a seguir presentando, ya con todo lo que dijo Alba es más que suficiente. Voy a agregar, sí, que soy cofundador de la consultora Transversal Equity, en la que junto con mi marido, Ulises, que está conectado y está ahí, le mando un beso, se está conectando desde Estados Unidos. Estamos acompañando organizaciones que emprenden su transformación hacia una cultura diversa, equitativa e inclusiva. En estos tiempos también en Latinoamérica, en donde estamos muy atravesados por la temática. Y antes de arrancar con esta presentación y para empezar a interactuar con todas las personas que están conectadas, me interesaría saber desde dónde se están conectando. Si pueden compartir desde dónde se están conectando en el chat, los voy a ir leyendo y las voy a ir leyendo. Así, bueno, tengo un poco de idea de dónde estamos. A ver, yo estoy en Buenos Aires, como dijo Alba, muy bien. Bueno, Lima, Perú, Buenos Aires. Seguramente seamos, mira, Cava, ciudad de Buenos Aires, como yo, así que quizás somos vecinos y vecinas. Phoenix, Buenos Aires, Argentina, otra persona de Buenos Aires. México, Chicago, México, Zamora, Michoacán, espero haberlo pronunciado bien. Ciudad de México, Chicago, México, Chicago. México y Chicago, es como que ahí está la mayor densidad de población. Kansas. Eh, gracias, me manda un saludo Corina, un beso. Corina, te quiero. Bueno, Kansas, me encanta. Estamos, recién la escuchábamos a Bianca desde Hong Kong, ahora nos vamos a mover hacia América, porque vamos a estar hablando principalmente de un viaje en el tiempo, como nos decía Alba, en donde hubo una cantidad de hitos, una cantidad de hechos, una cantidad de eventos que fueron allanando el camino de los derechos de las personas LGBTQ+, en Latinoamérica. Y quiero arrancar, y siguiendo con esta interacción con ustedes, quiero arrancar con una breve encuesta. Voy a pedirle a Zach si puede, por favor, presentar la primera encuesta para la gente, para el público. The first poll para el público. A ver si es posible. Zach, are you there? For the first one. Ok, ahí está. Primera encuesta para que ustedes voten, a ver qué saben, qué conocen, qué les resuena. ¿Cuál fue el evento que dio origen a la celebración del Orgullo Internacional LGBTQ+? A ver, ahí hay 4 opciones. Esto no es una evaluación, tranquilos, tranquilas, no es un examen. Es para empezar a interactuar y empezar a mover un poco nuestras ideas y empezar a compartirnos. Bueno, vamos a dar unos 10 segundos más.
a ver si la gente está votando. Ahí, Alba, gracias por traducirlo en el chat. Gracias. What event gave origins to Pride Day? Bueno, podemos cerrar entonces esta votación. Por favor, Zach, si podés compartir los resultados de esta primer poll. Zach, gracias, me va a estar asistiendo con estas magias que vamos a ir haciendo juntos y juntas. Bueno, bárbaro. Veo que la mayoría ha votado la revuelta de Stonewall, así que muy bien, vamos a ir entonces a empezar esta presentación interactiva y nos vamos a adentrar al origen, que si bien, quiero aclarar esto también, si bien estos eventos que traje para presentarles hoy son relevantes, han sido significativos. Gracias, Zach. Ya podés cerrar la poll. Muchas gracias por eso. Después seguimos con las siguientes, pero por ahora no. La revuelta de Stonewall lo identificamos como el primer gran evento en donde hubo una revuelta. Bueno, en este famoso, en aquel entonces, en el año 69, centro, lugar o bar donde se juntaban las diversidades, personas LGBTQ+, y donde eran, básicamente era un espacio donde había redadas continuamente por cuestiones de discriminación en ese entonces, y este hito, esta revuelta, tuvo una representación y tuvo una magnitud porque fue la primera vez que las personas LGBTQ+ se enfrentan a la policía y hubo un gran enfrentamiento, hubo heridos, hubo detenidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, podemos identificar que el 28 de junio es el Día del Orgullo Internacional LGBTQ+, ¿sí? Y siguiendo con la historia y ya adentrándonos en los 70s, vamos a meternos en un viaje de, por las décadas, ¿sí? Que nos acercaron a donde estamos a hoy. Seguramente muchos de estos eventos ya los conozcan o ya los hayan escuchado. Me gustaría que tomemos conciencia y tomemos noción del momento en el que ocurrió esto y lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Bueno, al año siguiente a la revuelta de Stonewall se celebra la primera Marcha del Orgullo, ¿sí? También en junio de 1970. Que tuvo lugar en Los Ángeles, en San Francisco y en Chicago. Y a los poquitos años, en el año 78, es que se flameó por primera vez esta famosa bandera, que seguramente la conozcan muy bien, la tengan muy vista, que es la bandera de la diversidad, ¿sí? La bandera LGBTQ+, o la bandera que se utiliza para representar a las diversidades, ¿no? Y bueno, el 25 de junio fue la primera vez que participó en un evento, participó justamente en la Marcha del Orgullo del 78. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Por favor, quiero saber si se están leyendo, si se están viendo las placas, si están apareciendo estas magias que estoy disponibilizando para ustedes. Con un "estamos bien", sigo. A ver, a ver. Sí, todo bien. Ahí está. De mi parte, todo bien, todo excelente. Muy bien. Seguimos entonces. Hay que chequear porque, ¿no? La tecnología y los medios digitales tienen sus manias también. Bueno, acá voy a hacer la siguiente pregunta para que ustedes compartan. ¿En qué país creen que fue o saben que fue la primera marcha del orgullo, pero en qué país de Latinoamérica se celebró la primera marcha del orgullo? Por favor, Zach, te pido que lances la segunda. Muy bien, muy bien. Espero que te estén traduciendo lo que te estoy diciendo en español.
Y les mando y les agradezco muchísimo a las intérpretes y a los intérpretes que nos están ayudando en el evento de hoy, que están haciendo un trabajo fenomenal. Bueno, a ver, ¿en cuál país creen que fue? Argentina, México, El Salvador, Chile, o conocen, ¿no? O saben, digamos, y saben, y tienen la historia. A ver, vamos a dar unos segundos más. Bueno, ok. Zach, por favor, a ver los resultados. Me imaginé que iban a votar a Argentina porque bueno, yo soy argentino, habrán dicho, bueno, Argentina, pero debo decirles que el primer país en el que se celebró, el primer país de Latinoamérica en el que se celebró la Marcha del Orgullo fue en México, en la Ciudad de México, el 29 de junio de 1979. Acá pueden observar encontré vamos a decir, este panfleto, este folleto con el que se convocó a esa marcha. Eh, y bueno, y que habrá tenido, ¿no?, su relevancia, me imagino, para la gente que está en México, que seguramente ha tenido su importancia y su predominancia en el país. Así que bueno, vamos a seguir en este viaje en el tiempo. Vamos a dejar los años 70 y nos vamos a meter en los años 80. Vamos a ir a los años 80. Y acá quiero rescatar esto que presentó hace un rato Estela. En los años 80, la crisis del VIH-Sida, Estela, Alba y Paulina, ¿no? Presentaron y estuvieron hablando un rato hace unas presentaciones atrás sobre este tema. Que si bien, vamos a decir así, que si bien hoy podemos decir no tiene nada que ver con las personas LGBT, en ese momento y al haber encontrado 5 casos, los primeros 5 casos en personas homosexuales en Estados Unidos, se empezó a considerar o se la consideró también como un acto discriminativo. Hoy lo podemos ver así. En ese momento no se lo veía así o no lo veíamos de esa manera quizás, como un acto discriminativo hacia la población LGBTQ+, llamándolo el cáncer gay, como podemos ver acá en este recorte del diario. Este es un diario francés. O el cáncer lila, como le llamaban en algunos países de Latinoamérica, o el GRID, que era el Gay-Related Immune Deficiency, que justamente tenía que ver con, era una enfermedad que parecía estar relacionada a la población gay exclusivamente. Así que me parece importante rescatar esto porque, bueno, fue el inicio de nos encontramos con esa situación de pandemia también, ¿no? Y justo, bueno, trayendo pandemia y conversando justamente en un contexto pandémico como en el que estamos actualmente, ¿no? O que estamos, espero, saliendo o empezando a cerrar ese ciclo. Bueno, así que años 80. ¿Y qué más tenemos en los años 80? Siguen habiendo marchas del orgullo en Latinoamérica, en donde en el año 82 tuvimos la primera marcha en Colombia, en la ciudad de Bogotá.